Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, vamos a empezar con la sesión de hoy. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema de cuadriláteros. Entonces, estoy compartiendo mi Jamboard con todos ustedes. Vemos cuadriláteros. Vamos a ver un poquito de algunos elementos que tiene los cuadriláteros, la clasificación, todo aquello, y luego al final vamos a realizar ejercicios que impliquen el uso de todas estas, ¿de acuerdo? Bien, veamos, ¿qué son los cuadriláteros? Bueno, el otro nombre que reciben estos cuadriláteros, en realidad son polígonos de 4 lados. Entonces, cuando hablamos de polígonos de 4 lados, ok, entonces estamos hablando de 4 rectas coplanares que se intersectan en el plano. Entonces tenemos acá, vamos a definir los vértices A, B, C y D. Entonces vamos a definir lo que son los elementos de un cuadrilátero. Muy bien. ¿Cuáles son esos elementos? 1. Los lados. Cuando hablamos de lados, tenemos, como pueden ver acá en la figura, el lado AB, el lado BC, el lado CD y el lado DA. Otro de los lados vendría a ser vértices. Los vértices van a ser A, B, C y D. Vértices A, B, C y D. Tenemos otro de los elementos que son los ángulos interiores. Ángulos interiores. En este caso lo vamos a definir muy bien acá prácticamente. Bien, veamos acá cuáles vendría a ser. Vendría a ser el ángulo alfa 1, que lo vamos a definir acá, alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Son los ángulos inferiores. Entonces, en ese sentido, vamos a tener acá. Alfa 2, alfa 3 y alfa 4. Luego vamos a tener lo que son los ángulos exteriores. ¿Cuáles son estos? De la misma forma como hemos definido para el triángulo, entonces vamos a tener los ángulos exteriores. Acá va a ser beta 1, beta 2, será beta 3
y acá será beta 4. Beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Bien. Estos cuadriláteros se clasifican en dos. Clasificación. ¿Cuál es su clasificación? Se clasifican en convexos y cóncavos. En convexos y cóncavos. Bien, ¿cuáles son los cuadriláteros convexos? Cuadriláteros convexos. Bien, en realidad, ¿cuáles son estas? En realidad se dice que cuando ustedes tienen un cuadrilátero y lo trazan a ese cuadrilátero, una recta, y lo corta simplemente en dos partes, entonces es un cuadrilátero convexo. ¿Okay? Entonces veamos acá, ¿cuál es este? Vamos a dibujar cualquier cuadrilátero. Una, dos, acá, este cuadrilátero. Si a este cuadrilátero lo corta una recta, okay, por donde ustedes quieran, por ejemplo, puede ser así, puede ser acá, puede ser de esa forma. La idea es que lo corte y lo divide en dos partes como máximo, una parte acá y la otra parte acá. Entonces es un cuadrilátero convexo. Entonces podemos decir, cuando al trazar una recta, sobre el cuadrilátero, y lo corta a más en dos lados, entonces es un cuadrilátero convexo. Dos partes, ¿no? Bien, vemos lo que es los cuadriláteros cóncavos. Vamos acá, cuadriláteros cóncavos. Y estos son, por ejemplo, cuando al trazar prácticamente una recta sobre un cuadrilátero, esta lo corta en más de dos partes. Entonces, se dice que un cuadrilátero es cóncavo cuando al trazar una recta sobre el cuadrilátero lo corta en más
dos partes. Por ejemplo, veamos acá. Vamos a cuatro lados, ¿no? 1, 2, 3, 4. Son cuatro lados. Y a esta lo corta una recta. ¿En cuántas partes lo divide? Como pueden ver, lo divide en 1, 2 y 3. En tres partes. Entonces es un cuadrilátero cóncavo. Es más, aquí tal vez podemos adicionar otra clasificación acá, que no es muy usada, pero podemos, los más comunes convexos y cóncavos. Podemos adicionar uno más, y esa es la cruzada. Entonces, cuadrilátero cruzado. Cuadrilátero cruzado. Entonces, es aquel en el cual dos de sus lados se cruzan o se cortan. Un ejemplo de ese cuadrilátero, pues A, B, C, D. A, B, C, exacto, D. Muy bien. Veamos acá, ahora, en realidad, estos cuadriláteros, como los más importantes, los convexos y los cóncavos, aún se dividen en otros cuadriláteros. Vemos esa clasificación. Cuadriláteros, clasificación de los cuadriláteros convexos. De los cuadriláteros convexos. Estas se clasifican en otras que le llamamos paralelogramos. También en trapecios y en trapezoides. Veamos los paralelogramos. Como su nombre indica, paralelogramos, en realidad, al menos, bueno, en realidad, los lados sus lados deben ser paralelos. Veamos aquí entonces. Voy a cambiar de marco. Paralelogramos.
Entonces, se caracterizan en realidad porque tienen sus lados opuestos paralelos. Y dentro de de este grupo, okay, tenemos las siguientes figuras simétricas. Tenemos uno, romboide. A este romboide, ojo, jóvenes, muchas veces se le conoce como paralelogramo a este. O sea, paralelogramo en realidad es una de las clasificaciones de los cuadriláteros convexos. Pero en particular esta figura se le llama también como paralelogramo. Entonces, ya que se confundan también, ¿no? Como paralelogramo. Y en realidad, este romboide se caracteriza porque tiene sus ángulos y sus lados opuestos iguales 2 a 2. ¿Cuál es ese? Dibujemos este romboide. Entonces, esta debe ser paralelo a esta. Y acá tenemos esta, tiene que ser paralelo a esta. Son paralelos. ¿De acuerdo? A, B, C y D. Por tanto, los ángulos van a ser iguales. Esta va a ser igual que esta. Y esta va a ser igual que esta. Bien, como pueden ver, ese es lo que es el romboide. Veamos lo que es el rombo. ¿Qué es el rombo? En realidad tiene sus lados iguales. Y sus ángulos opuestos iguales 2 a 2. Opuestos iguales 2 a 2. Veamos acá. Voy a dibujar lo que es un rombo. Este es prácticamente paralelo a esta. Y esta debe ser paralelo a la otra. Y como pueden ver, sus lados son, todas estas son iguales. A, B, C y D. ¿Qué más? Este ángulo debería ser igual que este otro ángulo. Y este otro ángulo debería ser igual que este otro ángulo. Otro paralelogramo es el rectángulo o cuadrilongo.
Entonces, bueno, diría, este rectángulo, ¿de qué se caracteriza? Tiene sus ángulos iguales y son rectos. En realidad son ángulos rectos, tienen 90 grados. Además, sus lados opuestos iguales 2 a 2. Entonces podemos dibujar lo que es un cuadrilongo, que es un rectángulo, ¿no? Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Tenemos A, B, C y D. Y como pueden observar, tienen sus ángulos rectos e iguales. Y por último, el último paralelogramo es pues, el cuadrado. Este cuadrado, creo que se caracteriza, tiene sus 4 ángulos iguales y rectos, y luego sus lados son iguales. Muy bien. Bien, nuevamente paralelos. A, B, C y D. Ángulos rectos. Bien, veamos algunas de las propiedades de estos paralelogramos. Veamos sus propiedades. Propiedades de los paralelogramos. Una primera propiedad bien, de alguna forma hemos mencionado el romboide. A, B, C y D. Bueno, hemos visto de que los ángulos en A es igual al ángulo en C y el ángulo en B pues va a ser igual en D. Además, la suma de ángulos de B más C suman 180 grados. Y la suma de A más D, de la misma forma, suman 180 grados. Una de las primeras propiedades. Otra propiedad.
de la figura prácticamente, vemos que el lado AB, del lado AB, va a ser igual a CD, el lado AB va a ser igual a BC. Vemos con sus diagonales. Entonces, otra propiedad. Tercera propiedad. En realidad, las diagonales de los paralelogramos se cortan mutuamente en partes iguales. Las diagonales se cortan mutuamente en partes iguales. Veamos acá. ¿Qué significa aquí? Vamos a dibujar un paralelogramo. Y trazamos sus diagonales. Y lo que se va a generar son diagonales y van a tener, vamos a ver, A, B, C y D. Y el punto de corte va a ser O. Esto significa que AO esencialmente va a ser igual que OC. O BO va a ser igual que OD. Además, otra de las propiedades son los ángulos. Por ejemplo, este ángulo que va a formar es alfa, y este ángulo, pues alfa 1, van a ser iguales. Lo que significa que alfa va a ser igual a alfa 1, y además este otro ángulo, este beta, va a ser igual que este otro beta. Entonces, podemos decir beta va a ser igual a beta 1. Vemos una cuarta propiedad. Las diagonales de un triángulo de un rectángulo son iguales. Muy bien. Muy bien. Acá tenemos A, B, C y D. Lo que tenemos acá va a ser AC igual a BD. Veamos otra propiedad. Las diagonales
rombo son perpendiculares entre sí y bisectrices de esos ángulos. Veamos acá, tenemos un rombo. A, B, C y D. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos dice es que sus diagonales son las bisectrices. Por ejemplo, hacemos esta diagonal. Entonces, esa es una bisectriz, porque este ángulo alfa es igual que este otro ángulo. O si hacemos la otra bisectriz, la diagonal, esa vendría a ser su bisectriz. Lo que significa que este es beta y este otro es beta. Y además, las diagonales son acá, las diagonales forman un ángulo son perpendiculares, un ángulo de 90 grados. A eso se refiere esta propiedad. Muy bien. Esto es con el tema de los paralelogramos. Veamos la otra clasificación que había escrito, los trapecios. Entonces voy a ir al siguiente cuadro. Acá tenemos los trapecios. ¿De qué se caracterizan los trapecios? En realidad, un par de lados son paralelos y los otros no. Entonces podemos decir, son los que tienen los lados opuestos paralelos. Y se llaman, a estos lados se llaman bases. Y dentro de estos trapecios tenemos otra clasificación. ¿Cuál es esa? Por ejemplo, tenemos el trapecio escaleno. Tenemos el trapecio isósceles. Tenemos el trapecio rectangular. Bien, veamos el trapecio escaleno. Bien. Este es aquel que tiene sus lados no paralelos desiguales. Es aquel que tiene sus lados no paralelos desiguales.
Bien, por ejemplo, vamos a dibujar este trapecio de escalera. Este es el lado, su lado opuesto va a ser esta. Estos son paralelos. Pero este otro lado, sus lados no son paralelos. Son desiguales. Ese es el trapecio de escalera. Vemos lo que es el trapecio isósceles. Isósceles. ¿Cuáles son estos? Pues los lados no paralelos son iguales. Entonces, es aquel que tiene los lados no paralelos iguales. Por ejemplo, este es paralelo a este. Pero este lado no paralelo son iguales. Este es paralelo a este, pero tiene la misma distancia. Entonces, A, B, C y D. Entonces, AB es igual a DC. Veamos lo que es trapecio rectangular. Trapecio rectangular. Bueno, acá es aquel que tiene dos ángulos rectos. Bien, dibujamos acá lo que es un trapecio rectangular. Ya tenemos A, B, C y D. Como pueden ver, este es paralelo a esta. Y tenemos dos ángulos rectos. De aquí tenemos algunas propiedades, algunos conceptos. Algunos conceptos. Por ejemplo, esto es de forma general para todos los trapecios, que es la mediana de un trapecio. Mediana de un trapecio. ¿Cuál es esa? Es la línea que une los puntos medios de los lados no paralelos. Si revisamos acá, en cada uno de estos hay los lados no paralelos. ¿Okay? En cada uno de estos hay. Entonces, los puntos medios de la línea que va a unir es la mediana.
Entonces, vemos acá cuál vendría a ser la mediana. O al igual cualquier trapecio. A, B, C y D, ¿de acuerdo? Y por tanto, acá, el punto medio de este lado no paralelo va a ser este punto y el otro punto medio va a ser este punto. Entonces, la línea que une, pues, es la mediana. Entonces, a este punto lo voy a llamar punto E y punto F. Entonces, mediana. Ese es el segmento mediano. Ahora, la distancia que existe entre las dos bases, que son los lados paralelos, se le llama altura. Entonces, la altura entonces, es la distancia que existe entre las dos bases. ¿Cuál es esa distancia que podemos observar acá? Por ejemplo, estos es los lados paralelos, las bases. La distancia que los separa es esta. Y se le llama altura. Entonces, el segmento AH es la altura del trapecio. Veamos propiedad de estos trapecios. Propiedades de los trapecios. Una propiedad es cómo se calcula esta mediana. En realidad, la mediana es la semisuma de sus bases. La mediana es la semisuma de sus bases. Entonces tenemos este trapecio, la base D y acá va a ser E, F. Y este segmento EF es igual a BC más AD sobre 2. Es la semisuma. Y otra segunda propiedad bien, lo voy a usar en la misma gráfica. Por ejemplo, ¿qué pasa si trazo una diagonal en esto? Lo voy a usar la misma gráfica, entonces teniendo en cuenta todo. Entonces lo voy a hacer con otro color. Trazo una diagonal acá. Y trazo otra diagonal desde A hasta C. Y como pueden observar acá de la figura, hay un segmento de recta. ¿Ok? Que prácticamente
une los puntos medios de estas diagonales a este segmento de recta, se le llama, lo vamos a poner con esto, sí. Entonces, ¿qué es lo que podemos, y cómo se calcula este segmento de recta? Entonces, tenemos lo siguiente. El segmento de recta que une los puntos medios de las diagonales es igual a la semidiferencia de las bases. Bien, acá tenemos lo siguiente. Entonces, es M que ese segmento se va a calcular como BC menos AD sobre 2. Eso debería ser la semidiferencia de las bases. Y veamos una tercera cuarta propiedad. Tercera propiedad. Nos dice los ángulos adyacentes a una misma base de un trapecio isósceles son iguales. Y los ángulos opuestos son suplementarios. Bien, por lo tanto tenemos que dibujar un triángulo isósceles. Bueno, dirá un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles. Un trapecio isósceles, entonces, ¿a qué se refiere acá? Enumeremos A, B, C y D. Lo que nos dice que los ángulos adyacentes, lo que significa que este ángulo va a ser igual que este otro ángulo. B igual a C. O como también A igual a D. Pero los ángulos opuestos son complementarios. Lo que significa B con D, que son complementarios, pues van a dar 180 grados. Entonces, B más D van a dar 180 grados. Y además, A con C también darán 180 grados. Y otra cuarta propiedad las diagonales de un trapecio isósceles son iguales.
Acá tenemos entonces la diagonal, vamos a B, C y D, vendría a ser AC igual a BD. Son iguales. Bien, esto es con el tema de lo que son los trapecios, que vemos visto que era una clasificación. Y por último tenemos otro, la primera paralelogramos, trapecios, y hay otra que es los trapezoides. Bien, los trapezoides. Voy a cambiar de marco. Trapezoides. Bueno, en realidad, ¿cuáles son estos trapezoides? Bueno, en realidad son aquellos cuyos lados o ningún lado es paralelo al otro. Esos son los trapezoides. Entonces, podemos decir, son aquellos que no tienen ningún lado paralelo al otro. Y dentro de estos tenemos dos grupos. Podemos tener un trapezoide simétrico y otro asimétrico. Entonces, trapezoide simétrico. Bueno, esta generalmente se caracterizan porque justamente una de sus diagonales es mediatriz de la otra. Entonces, una de sus diagonales es mediatriz de la otra. Y es parecido a en realidad, este trapezoide simétrico a un rombo. Lo veamos acá. Este dibujamos de esta forma y este de esta forma. Estos no son paralelos, fíjense. No son paralelos. Estos tampoco son paralelos. Y acá tenemos A, B, C y D. Entonces, ¿a qué nos referimos mediatriz? Por ejemplo, si hacemos sus diagonales. Esta es una diagonal. El punto medio de esa diagonal es esta. Y si trazamos la diagonal que pasa esta, esa va a ser su mediatriz. ¿De acuerdo? Entonces, y además podemos ver de que, entonces, como es la mediatriz, lo que sigue que AO va a ser igual a OC. Y veamos de lo que es el trapezoide asimétrico. Asimétrico.
pues es aquel que no tienen ninguna simetría. Por ejemplo, ¿cuál vendría a ser eso? No tienen ninguna simetría. A, B, C y D. ¿De acuerdo? Bien. Una de las propiedades para no escribir prácticamente nuevamente, podemos, de los trapezoides simétricos, son los ángulos. Acá es una de las propiedades. Acá este ángulo va a ser igual que este. Alfa con alfa. Pero este ángulo van a ser iguales, pero no va a ser igual que alfa. Pues beta, beta. Como pueden ver, son el trapezoide es simétrico. Bien, hagamos algunos ejercicios que ejemplifiquen el uso de esto. Veamos acá. Nos dice lo siguiente. Se da un trapezoide ABCD en el cual los ángulos consecutivos A y B miden 50 grados y 100 grados. Respectivamente. Hallar el ángulo X que forman las bisectrices de los ángulos C y D. Muy bien. Creo que vamos a dibujar el trapezoide. Muy bien. A, B, C y D. Muy bien. Nos dice en cuál los ángulos consecutivos A y B miden 50 y 100. Bien, acá para que mida 50, está un poquito más, ¿no? Este debería ser un poco más parado. Y para que mida 100, porque 90 es un ángulo recto. Y para que mida 100, debería ser más o menos así. Más que un ángulo recto. Entonces tenemos el punto B. Muy bien. Entonces esto mide 50 grados. Y en B, esto mide 100 grados
100 grados. En el sistema sexagesimal. Muy bien. Luego nos dice hallar el ángulo X que forma las bisectrices en los ángulos C y D. Ajá. Tenemos que trazar bisectrices acá en estos puntos. ¿Cuál sería su bisectriz en este punto? Su bisectriz debería ser esta. ¿No es así? La que va a dividir en ángulos iguales. Lo que significa que esto vale C medios y este otro va a valer C medios. Por otro lado, trazamos la bisectriz acá. Y esa debería ser de esta forma. Esto va a ser D medios. Y este otro también será D medios. ¿De acuerdo? Muy bien. Y acá tenemos el ángulo que forma. Que va a ser X. Ese ángulo es X, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿qué podemos a partir de acá? Bien. Una de las propiedades de estos cuadriláteros es que la suma de los ángulos interiores suma 360 grados. Entonces, A más B más C más D es igual a 360 grados. Lo que significa, si yo divido entre 2, esta divide entre 2 y esta de la misma forma, ¿qué es lo que puedo obtener? Voy a hacer A medios, B medios, más C medios, más D medios, igual a 180 grados. Muy bien. Por otro lado, a este punto le voy a dar un nombre. Va a ser el punto E. ¿De acuerdo? Entonces también se forma, como pueden ver, un triángulo. Un triángulo que es CED. Entonces del triángulo CED, una de las propiedades de triángulos es que la suma de sus ángulos van a ser inferiores, van a dar 180 grados. Entonces vendría a ser C medios más X más D medios. ¿Cuánto suman? 180 grados. De acá, en realidad podemos despejar C medios más D medios igual a 180 grados menos X. Esta va a ser mi ecuación número 1. Esta es mi ecuación número 2. Lo que vamos a hacer es, pero fíjense, esto es igual a todo esto. Por tanto, vamos a reemplazar 2 en 1. Reemplazando 2 en 1, ¿qué vamos a tener? Va a ser A medios más B medios
más, reemplacemos 180 menos x igual a 180. Y podemos ver que esta con esta se van. Y resulta que el ángulo x va a ser igual a medios más b medios. Igual. Ahí debería ser. Bueno, en realidad es 50, no sé si, sobre 2 más 100 sobre 2. Está bien, 25 grados más 50 grados. Entonces, x vale 75 grados. Y esa es la respuesta. Bien, hagamos otro ejercicio. Nos dice lo siguiente. Bien, nos dice lo siguiente. Hallar la base mayor de un trapecio. Si se sabe que la suma de su mediana con el segmento que une los puntos medios es igual a 40 metros. Bien, vamos nuevamente a hallar la base mayor, trapecio. Si se sabe que la suma de su mediana con el segmento que une los puntos medios es igual a 40. Bien, vamos a dibujar entonces un trapecio. Muy bien. Aquí tenemos el trapecio A, B, C y D. Aquí tenemos esta diagonal y vamos a trazar otra diagonal. Y la mediana es aquel que une los puntos medios, lo que significa que debería ser esto. E, F. Entonces, de acuerdo al enunciado del problema, nos dice que su mediana, la suma de su mediana, con el segmento que une los puntos medios,
El segmento que une estos puntos medios es este. ¿De acuerdo? Ese es MG. Lo que significa que EF, que es la mediana, más ese segmento que es el medio, MG, es igual a 40 metros. Y nos dice hallar la base mayor del trapecio. Lo que significa que debemos hallar la base mayor es, hay dos bases, AD y BC. La base mayor es BC. Y ese es el problema. Bien, ¿cómo se calcula el segmento medio? ¿Y cómo se calcula la mediana? Vamos a partir de ahí. El segmento medio, EF, no, la mediana, EF, mediana, esa, es la semisuma, que vendría a ser AD más BC medios. El segmento que une los puntos medios es la semidiferencia. Es MG igual a BC menos AD medios. Dos ecuaciones, 1 y 2. Ahora, si sumamos estas dos ecuaciones, 1 y 2, entonces sumamos EF más MG, que va a ser igual a esto. Sumemos. La primera ecuación es AD, separamos medios, más BC medios, más BC medios, menos AD medios. Esta con esta se va. Y me queda que este es igual a BC. Y BC es el segmento mayor. Como esta tenemos como dato, entonces BC vendría a ser simplemente 40 metros. Bien, vamos a hacer un pequeño problemita. Nos dice lo siguiente. Hallar la base menor de un trapecio si se sabe que la diferencia de su mediana y el segmento que une los puntos medios, las diagonales, es igual a 12 metros. Bueno, casi similar a la anterior, pero en este caso con un poco de diferencia. Nos pide hallar la base menor. Nuevamente, dibujemos un trapecio. Trazamos las diagonales.
y su segmento y su mediano. Y el segmento que va a unir estos puntos medios es este. PM G. Acá vendría a ser C, ¿no? F, y acá vendría a ser punto B. A, B, C, D. Muy bien. De acuerdo al dato, nos dice que la diferencia entre la mediana, que va a ser EF, menos el segmento que une los puntos medios, que va a ser MG, es igual a 12 metros. Luego, EF debería ser la semisuma AD más, no, exacto, AD más DC sobre 2. Esto es una primera ecuación. Luego el segmento medio es la semidiferencia, que vendría a ser DC menos AD medios. La ecuación número 2. Vamos a reemplazar en la ecuación 3. Entonces, 1, 2, 1, 3. ¿Qué vamos a obtener? Acá vamos a obtener EF, que debería ser, reemplacemos, AD medios más BC medios menos G, que debería ser menos BC medios menos, o menos por menos, más AD medios. Y esto igual a 12. Muy bien, acá pueden ver con esta semana. Las A de medios es 1, y dándose AD igual a 12. Muy bien, esa me dice el resultado. Muy bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, entonces lo vamos a parar en la clase acá, ¿de acuerdo? Y nos vemos el día de mañana para continuar. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana.